Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Derecho Procesal Civil. Este es el video número 6, correspondiente con el tema número 6. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la litis contestatio. De acuerdo con el maestro Davis Echandía, acogemos el calificativo de litis contestatio para referirnos a la conducta que el demandado puede adoptar cuando ya está vinculado al proceso en virtud de la notificación del auto admisorio de la demanda. En la contestación, el demandado puede tomar una doble actitud: oponerse o allanarse. Vamos a conversar un poco también sobre lo que es el concepto de contestación de la demanda. La contestación, conforme se expuso en la teoría general del proceso, es el acto del demandado en cuya virtud se pronuncia sobre la demanda instaurada por el demandante. Igualmente, tenemos los requisitos establecidos en el artículo 125 del Código Procesal Civil, el cual nos indica la forma y contenido de esta. La contestación, al igual que la demanda, está sujeta a ciertos requisitos que, aun cuando no determinan su inadmisión o rechazo, envuelven diversas consecuencias que el funcionario judicial deduce a cargo del demandado en el momento de dictar sentencia. Entre los requisitos encontramos la expresión del nombre completo del demandado, su domicilio o, a falta de este, su residencia, y los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, con indicación de los que admite, niegue o no le constan. La proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del demandante, salvo las previas. Igualmente tenemos la petición de pruebas que el demandado pretenda hacer valer. Igualmente, la indicación bajo juramento que se considera presentado con la presentación del escrito del lugar donde el demandado y su apoderado recibirán notificaciones personales. También tenemos lo que es la falta de contestación de la demanda, tipificada en el artículo 126, que nos habla de las actitudes de la parte demandada, y el artículo 127, que nos señala el allanamiento a la demanda. La contestación de la demanda es una carga procesal que para el demandado, y por tanto su inobservancia, acarrea consecuencias jurídicas adversas que específicamente se circunscriben a las siguientes. Encontramos que no contestar la demanda en debida forma, o afirmar o negar hechos contrarios a la realidad, o simplemente guardar silencio durante el término de traslado, se considera como un indicio grave en contra del demandado, que el funcionario judicial tiene en cuenta en el momento de dictar sentencia, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Se infiere las modalidades que configuran la situación que conversamos, y son: no contestarla en debida forma, cuando carece de pronunciamiento expreso sobre los hechos o sobre las pretensiones; afirmar o negar hechos contrarios a la realidad. Se establece cuando se constituye falta contra la lealtad procesal. No contestarla. Tiene ocurrencia cuando la demanda no se contesta, por transcurrir el término del traslado sin presentarla o hacerlo extemporáneamente. También encontramos lo que es la figura del allanamiento tácito. En algunos procesos se considera como allanamiento tácito a la demanda que determina omitir el periodo probatorio y la consecuente sentencia favorable al demandante.
También encontramos que se pierde la oportunidad para proponer pruebas y allegar los documentos que puedan hacerse valer para la efectividad del derecho del demandado. Y también se pierde la oportunidad de proponer las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa. Se pierde la oportunidad de invocar el derecho de retención. También tenemos lo que son las excepciones previas, establecidas en el artículo 128, y se denomina secciones previas las circunstancias que tienden a ponerle término al proceso o a subsanar las irregularidades existentes para que la actuación siga su curso normal. Las primeras son perentorias o definitivas, las segundas dilatorias o temporales. Al tratar de los impedimentos procesales, que es el calificativo doctrinario para designar las excepciones previas en el campo civil, estas se clasifican en dos clases o grupos: perentorias o definitivas y dilatorias o temporales. Las perentorias, que implican la terminación del proceso, están integradas por las siguientes. A. Falta de jurisdicción. Ocurre en el supuesto de que se presente ante un funcionario de la jurisdicción civil un proceso cuyo conocimiento está atribuido a otra rama. Igualmente también tenemos lo que es el pleito pendiente. El pleito pendiente se presenta cuando, encontrándose un trámite en proceso, se instaura otro entre las mismas partes por igual causa y sobre idéntico objeto, lo que se conoce como litispendencia. El pleito pendiente requiere para su viabilidad los siguientes presupuestos: la existencia de un proceso en curso, identidad de elementos en los dos procesos, que el segundo proceso se instaure cuando no ha terminado el primero. Cuando hablamos también de la inexistencia del demandante o del demandado, y cuando conversamos sobre las dilatorias, se dirigen a subsanar irregularidades para que el proceso pueda continuar su curso normal. Al juez le corresponde verificar la existencia de los hechos que las configuran para poder admitir la demanda y, por tanto, solo cuando las pasan por alto es viable proponerlas. Y son las siguientes: falta de competencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, no haberse presentado prueba de calidad de, ejemplo, heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea, y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Dos aspectos contemplan la causal en comento. La falta de requisitos formales es la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, que se presenta entre tanto en dos situaciones: no cumplir las formalidades de redacción y la falta de anexos. También encontramos lo que es la indebida acumulación de pretensiones y también dársele a la demanda el trámite de un proceso diferente del que le corresponde. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta a la que fue demandada. Y también encontramos lo que son las excepciones mixtas. Por su naturaleza son de mérito. Son las de cosa juzgada, transacción y caducidad. Igualmente tenemos lo que es el artículo 129, que nos dice cómo se van a plantear, y tenemos lo que es la proposición de las mismas. En la proposición de secciones previas no está condicionada al cumplimiento de otro acto procesal, como sería la contestación de la demanda, pues
es factible que el demandado se limite a proponerlas. La disposición, al referirse a las razones, no hace cosa distinta de exigir que se indique la causal o excepción previa propuesta, y los aspectos que la configuran los hechos son simplemente las circunstancias que respaldan las razones. Se permite solicitar al juez que ordene allanar los documentos considerados necesarios. En el trámite, las excepciones previas se tramitan una vez vencido el traslado al demandado o a todos los demandados, si son varios, para darles el mismo curso y decidirlas en una sola providencia. Si el demandante reforma, aclara o corrige la demanda, se tramita vencido el traslado de la reforma, aclaración o corrección. Esta situación, sin embargo, puede originar varias actuaciones. Cuando la reforma, corrección o aclaración de la demanda se subsanan todos los requisitos que dieron lugar a las excepciones previas. B. Cuando con la reforma, aclaración o corrección de la demanda no se subsanan los requisitos que estructuran las excepciones previas propuestas. C. Cuando con la reforma, corrección o aclaración se subsanan algunas de las excepciones propuestas. El demandado puede durante el traslado de la reforma pedir aclaración o corrección y proponer nuevas excepciones. También tenemos lo que es el traslado. Si la proposición de secciones previas se ajusta a las formalidades establecidas por la norma, el juez dicta un auto mediante el que ordena correr traslado de ellas al demandante. También tenemos lo que es el periodo probatorio. Una vez vencido el traslado, si no se han subsanado las excepciones propuestas en la forma expuesta y la impetrada es la incompetencia por el domicilio de la persona o el lugar donde ocurrió el hecho o la cuantía, el juez decreta las pruebas pedidas por las partes, pero limitadas a 2 testimonios o al dictamen de un perito. Si, por ejemplo, la prueba pericial es idónea solo para establecer la cuantía cuando no se trata de dinero. Igualmente, también cuando hablamos de la decisión, encontramos que hay una oportunidad. Las excepciones se deciden en las oportunidades siguientes. A. Cuando el demandante subsana las irregularidades que fundan la excepción durante el traslado. Cuando el demandante no subsana el hecho que funda la excepción previa y tampoco lo hace el demandado. El juez decide de acuerdo con el fundamento que tenga el juez, las decreta o las niega. Igualmente, también encontramos lo que son los efectos y la prelación. En cuanto a la prelación, se infiere que la excepción de incompetencia tiene prelación sobre cualquier otra. Y cuando conversamos acerca de los efectos, tenemos que la decisión que se toma depende del tipo de excepción y del aspecto del elemento sobre el cual recaiga. Puede distinguirse los siguientes: excepción perentoria, si versa sobre el total de las pretensiones sin consideración a que exista uno o varios demandados. El proceso finaliza después que éste firme la correspondiente decisión. B. Si recae sobre algunas partes o pretensiones, el proceso finaliza para estas, pero continúa para las restantes, salvo que al resolverse sobre las faltantes se declare aprobada alguna que le ponga fin. C. Si afecta a la demanda inicial y hay reconvención, queda eliminada aquella y el proceso continúa para esta. Y viceversa, si es la demanda de reconvención la que queda sin piso como consecuencia de la excepción, la actuación sigue para la inicial. También tenemos lo que es la excepción dilatoria. El juez ordena subsanar la irregularidad. En el trámite inadecuado, el juez dispone que el procedimiento continúe por la vía que le corresponde. En la falta de integración del contradictorio, se dispone citar a los litisconsortes necesarios ausentes. También vamos a conversar un poco de lo que son los recursos. La apelación, este recurso varía según la excepción y el tipo de decisión así. Es inapelable cuando resuelve la excepción de falta de competencia. Y
También vamos a analizar un poco, para concluir, lo que es la demanda de reconversión. La tenemos estipulada en el artículo 130 del código. Forma y contenido, por acá les dejo una definición de Jesús Portal Castrejo. Y conversando un poco sobre la demanda de reconversión, como quedó expuesto en la teoría general del proceso, la demanda de reconversión es la propuesta por el demandado contra el demandante. La demanda de reconversión tiene como consecuencia que las dos partes asuman recíprocamente la calidad de demandante y demandado. Con respecto a esto, la demanda de reconversión envuelve una acumulación de pretensiones por inserción que requiere, por tanto, el cumplimiento de los presupuestos previstos por la ley para tales casos, como es la competencia del funcionario judicial. Y también tenemos lo que es el trámite, que más adelante está establecido en el artículo 133. Y por ser una demanda, está sujeta a los requisitos establecidos para esta clase de actos y da lugar también a las mismas situaciones que ella genera, como son la admisión, la inadmisión y el rechazo. También conversamos anteriormente lo que es la citación de terceros en la teoría general del proceso y en el capítulo 4 o tema 4 de este curso, por lo cual nos limitaremos a lo expuesto allí con respecto al tema. Gracias por acompañarnos y por acá, como de costumbre, les dejo unas referencias, unos links donde se pueden meter y ampliar su contenido sobre el tema.